Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate y la reflexión de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Tenemos dos preguntas disparadoras para el programa de hoy. La primera es, ¿somos hombres y mujeres de Bolivia iguales? ¿Cuánto hemos avanzado en la conquista de nuestros derechos y cuáles son las amenazas que todavía se ciernen sobre las mujeres en particular y las niñas en Bolivia? Para hablar de este tema hemos invitado a tres expertos en materia de género y masculinidades, pero antes de comenzar y de presentarles, quiero que revisemos alguna información que hemos recabado en Sumando Voces acerca del estado de situación de las mujeres en Bolivia. Hemos resumido esta exposición con un título que dice Derechos conquistados y desigualdades persistentes. Y yo creo que los datos hablan, de hecho, en este sentido. La siguiente, Jenny, por favor. Bueno, tenemos un conjunto de normas que reconocen y protegen la igualdad. La Constitución Política del Estado de 2009, por ejemplo, reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe la discriminación en razón de sexo y género. Pero además establece, y esto ha sido histórico, la paridad y alternancia en la participación política. De hecho, se comentó bastante, fue motivo de análisis, de reportajes periodísticos, el hecho de que la normativa boliviana ha configurado un espacio que pretende o busca en realidad garantizar la seguridad y la participación pública de las mujeres. Y a partir de esta constitución se han ido desprendiendo otras normativas como la Ley 026 del régimen electoral, que establece la paridad y alternancia en las listas electorales, la Ley 243 contra el acoso y la violencia política a las mujeres de 2012, que es la primera ley del mundo que tipifica la violencia política contra las mujeres y las autoridades y candidatas en carrera electoral. Evidentemente tenemos avances en la representación legislativa. En este momento el 52% de las candidaturas a concejalas a concejalía en realidad que está ocupada por mujeres, pero sí se presenta una disparidad cuando hablamos de las candidaturas en el Ejecutivo. Solo el 15% de las candidaturas a alcaldías está ocupado por mujeres y el porcentaje es mucho menor, cuando nos referimos a las candidaturas a las gobernaciones, llegando solamente al 8%. Contra la violencia de género, bueno, tenemos la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Se ha abierto ya incluso el debate para modificar la norma. Los expertos invitados, las expertas invitadas nos dirán si corresponde o no un ajuste a la normativa, en qué términos, si este es el mejor momento o no, pero claramente la norma ya define 16 tipos de violencia y además crea mecanismos de prevención, atención y sanción que vamos a ver si se están cumpliendo o no, si las autoridades, si los gobiernos están haciendo su parte con referencia a lo que dispone esta norma. Luego tenemos la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que también instruye algunos tipos de sanciones para la discriminación por sexo o género, y la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral relacionada a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que también es un tema pendiente del Estado. Jenny, por favor. Bueno, sabemos que tras los resultados de las elecciones del año pasado, el 52,4% de los escaños está ocupado por mujeres. Esto ha representado un avance histórico en la representación política y en la vida pública de la mujer en Bolivia. Sin embargo, los datos también reflejan una persistente presión política, acoso, violencia sobre las mujeres en el ejercicio de cargo público, tanto en el legislativo y particularmente en los gobiernos locales y las asambleas legislativas, donde tenemos algunas prácticas que buscan apartar de las mujeres a su cargo. La violencia recia, sin duda, desde la promulgación de la Ley 048 hasta febrero de este año, hemos reportado 535.970 casos de violencia. Los feminicidios acumulados son 1.253 y solo en lo que va de año hasta hoy
se ha reportado por parte del Ministerio Público 19 feminicidios, con además el impacto que este tiene para la vida de muchos niños y niñas que quedan en la orfandad. Y es importante hablar también de la autonomía económica. La Organización Internacional del Trabajo establece que Bolivia tiene uno de los niveles más altos de empleo informal en la región. Estamos hablando de casi el 84%, y esto tiene un altísimo impacto en la vida de las mujeres, que son las que en su mayoría generan ingresos a partir de la informalidad, ¿no? Obviamente es un trabajo que no puede ser considerado un empleo porque no tiene ningún tipo de prestaciones ni sociales, ni cobertura, por ejemplo, en el área de la salud. Estos datos preocupantes son los que nos van a dar pie para conversar con nuestras invitadas y nuestro invitado del día de hoy. Quiero presentar primero a Rosa Rivera, quien nos acompaña desde Santa Cruz. Ella es directora ejecutiva de la Casa de la Mujer. Rosa, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Patricia? Un gusto de estar en este momento en tu programa Sumando Voces. Y es interesante lo que tú dices en cuanto a la igualdad ante la ley. Eso vamos a analizar, estimada Rosa. Presentaré a nuestros otros panelistas, por favor, y empezamos luego contigo, ¿sí? Muchas gracias. También está Mónica Beltrán, analista de programas en normas sociales de género del UNFPA. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, Mónica. Y finalmente, pero no menos importante, Jimmy Tellería, antropólogo y experto en género y masculinidades. Jimmy, gracias por aceptar la invitación. Patricia, un gusto sumar mi voz en tu programa. Un saludo a Rosa en Santa Cruz y a Mónica aquí en La Paz. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Quisiera comenzar precisamente con Rosa. Rosa, estábamos viendo esta información que nos da un pantallazo general del estado de situación de la mujer en diversos ámbitos en Bolivia. Y la pregunta disparadora era y sigue siendo ahora, ¿somos hombres y mujeres iguales ante la ley? Pero esta igualdad se traduce en una realidad, en una igualdad real, en una igualdad sustantiva, Rosa. Patricia, es muy interesante tu pregunta que haces en cuanto a la igualdad entre la ley hombres y mujeres. Sí, evidentemente. Tenemos la igualdad formal que se tiene en las leyes, ¿no? Porque hombres y mujeres tienen los mismos derechos reconocidos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el avance que se ha tenido a una desigualdad, o podemos decir a una igualdad sustantiva, ¿no? Porque tenemos que corregir estas desigualdades reales que viven las mujeres en este día. Tú has mencionado en cuanto a las elecciones nacionales que teníamos un 52,4%, que eran mujeres que sí entraron para las candidaturas, y ahora para las subnacionales tenemos un 8%, ¿no? Entonces ahí se está notando la desigualdad que hay. Ahora, lo que ya se ha avanzado, que se está disminuyendo. Sin embargo, esta igualdad que tenemos, las desigualdades, está plasmado ya en nuestras normas, ¿no? Que es la Constitución Política del Estado, donde en la Constitución Política del Estado indica que se prohíbe la discriminación. Se prohíbe la discriminación en razón al sexo, al color, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, origen, cultura. Ya tenemos leyes, ¿no? Donde nos dicen que sí, tenemos que respetar, ¿no? Hay una igualdad, pero también la desigualdad está, podremos decir, retrocediendo, ¿no? Y principalmente hacia las mujeres. Esa desigualdad también tenemos en la ley 348, hablaba del feminicidio, que hasta esta altura tenemos ya 19 feminicidios. Entonces vemos la desigualdad en cuanto a la mujer, porque la mujer es más vulnerable. Es donde actualmente se está acentuando lo que es el machismo, ¿no? En cuanto al poder del hombre, que esto se tiene ante las sobrevivientes de la violencia, y que cada día los feminicidios son más crueles, son más de odio. Y otro análisis que hemos hecho como Casa de la Mujer acá en Santa Cruz,
de acuerdo a los feminicidios que se han venido dando, que cada vez las mujeres son más jóvenes. Estamos hablando, si hablamos estadísticamente en Santa Cruz, tenemos que se han dado víctimas de feminicidio desde los 14 años hasta los 30 años. Son una edad donde los agresores, en este caso, cometen el delito de feminicidio, ¿no? Mónica, sobre la misma línea, un pequeño análisis. ¿Cuál es tu lectura acerca de somos o no iguales hombres y mujeres en Bolivia? Pero además yo quisiera incidir contigo en un aspecto que me parece importante. Acaban ustedes de publicar un informe que muestra precisamente que la relación de pareja íntima puede llegar a ser una expresión del peor rostro, digamos, de la violencia y de la desigualdad entre hombres y mujeres. Te escuchamos, por favor. Bueno, sin duda, Patricia, me atrevería a decir contundentemente que hombres y mujeres no son iguales en Bolivia, ¿no? Y me voy a basar en evidencia solo con el aspecto de violencia íntima de pareja. En el estudio que hemos publicado este año, se encuentra que el 30,5% de las mujeres fueron víctimas de violencia, de alguna forma de violencia de parte de sus parejas en los últimos 12 meses. Eso significa que casi 4 mujeres de cada 10 en nuestro país sufren alguna forma de violencia en el último año en su vida cotidiana, ¿no? Y sin duda una vida que está marcada por la violencia dentro del hogar, donde se vuelve el lugar más inseguro para las niñas, las adolescentes y las mujeres, restringe la autonomía corporal de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, si no hay una autonomía corporal, tampoco hay un ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, así como también la violencia impide el ejercicio de derechos políticos, el poder participar en la acción comunitaria, la participación laboral de manera más intensiva, la conclusión de estudios y una serie de restricciones que hacen la vida de las mujeres cuando son víctimas de violencia, ¿no? Este estudio que nos ha permitido comparar en base a datos de la encuesta de demografía y salud de Bolivia desde el año 2008, 2016 y 2023, nos ha mostrado que la violencia ha disminuido muy poco, entre 2 al 5% nada más en estos 18 años, ¿no? Y que la violencia más persistente es la psicológica actualmente, con tratos humillantes, una actitud de celar a las mujeres constantemente y tomar su vida y sus relaciones interpersonales, ¿no? Y también una de cada 10 en nuestro país ha vivido violación conyugal, o sea, te imaginas que tengas que vivir coerción sexual en tu vida de pareja, es algo que sin duda restringe la vida y la autonomía de las mujeres. Jimmy, quisiéramos oír igual tu análisis respecto a si hay o no igualdad en Bolivia, pero además quisiéramos que nos introduzcas en lo que son las nuevas masculinidades, ¿no? Que nos expliques un poco para entender esta propuesta para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Sí, gracias Patricia, coincido con las anteriores apreciaciones. Bolivia, al igual que Latinoamérica, ha avanzado en marcos normativos que prohíben la violencia, que fomentan la igualdad, etcétera, pero hay que reconocer que no es suficiente. Quiero decir, no es suficiente generar leyes si es que no cambiamos formas de relacionamiento, patrones culturales en la sociedad. Hoy, todavía en Bolivia podemos decir que se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, que reproducimos un modelo machista de ser hombre, y esto inevitablemente lleva a que se planteen patrones de aprendizaje de la masculinidad en el marco del machismo, del uso de la violencia como recurso de poder para imponer la voluntad sobre otros y particularmente sobre las mujeres. Entonces, la realidad concreta es que hemos avanzado en marcos normativos, pero no es suficiente. La realidad nos muestra que nuestra sociedad todavía naturaliza la violencia, todavía fomenta el recurso de la violencia como un recurso de disciplina, de poder, de imposición, de educación, etc. Ya desde la mirada de la masculinidad hay que reconocer
que cambiar estos patrones, cambiar estas formas culturales de aprender a ser hombre, implica procesos generacionales. ¿Qué quiero decir? No es un cambio mágico, no se hace con un taller de 2 horas y por ende la apuesta del trabajo de masculinidades es una apuesta de transformación en proceso, es decir, un proceso que lleve un trabajo sostenido en repensar el aprendizaje de la masculinidad, cuestionar los modelos tradicionales de ser hombre, el modelo machista, los usos de la violencia, el recurso de la violencia. Y por ello es que proponemos la importancia de construir diversas formas de ser hombres, reconocer diversas formas de ser hombres y romper con el modelo machista. No soy amigo de hablar de una nueva masculinidad porque el riesgo de hablar de una nueva es como hablar de un modelo, ¿no? Es decir, que antes hay un modelo y ahora ponemos el nuevo y la pregunta es quién cumple o no con el modelo y eso no se identifica con una lista de chequeo de decir ahora lava platos, ahora llora, ahora lleva a su hijo al colegio y por eso ya es nuevo. En realidad tenemos que reconocer que la masculinidad tiene que cambiar su mundo de valores, su mundo de valoraciones y los roles que hacen al ser hombre hoy en día. Vamos a regresar un poco más adelante sobre esta temática, pero Rosa, yo quisiera preguntarte por la experiencia que tiene la Casa de la Mujer, que trabaja de manera muy cercana con las mujeres que incursionan en diversos ámbitos. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado en estos últimos años para atender las necesidades de las mujeres, fomentar su mayor participación en ámbitos como la política, la economía, el trabajo, pero además atender, por ejemplo, a las víctimas en la ruta para la denuncia de la violencia? ¿Cómo ha respondido el Ejecutivo? ¿Cómo responde el órgano electoral? ¿Cómo responde el órgano judicial? Y, por supuesto, ¿cómo responde el legislativo? Creo que hay coincidencia en sentido de que los legislativos han hecho su tarea, digamos, al aprobar normas, pero claramente no son suficientes. ¿Qué está pasando con el resto de los poderes, Rosa? Sí, evidentemente, en cuanto a las candidaturas, sí se ha llegado a cumplir, porque en las candidaturas nacionales ya se tenía con el 52.4% de que eran mujeres, ¿no?, las candidatas para las nacionales. Al mismo tiempo, tenemos leyes que cada día van a proteger en cuanto a los derechos de las mujeres, como también niños, niñas, adolescentes, que cada vez el Estado sí está sacando leyes. Pero es como decía aquí el colega Tellería, decía, de que no es solo hacer leyes, sino también hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle prevención. Recientemente el Ministerio Público ha sacado una ruta crítica, la ruta crítica de atención interinstitucional para el tema de las denuncias, ¿no?, que realizan las mujeres que son víctimas de violencia de género. Pero es una ruta crítica que sí, evidentemente, es muy importante y que da a todas las autoridades el conocimiento de cómo tiene que hacer su trabajo, desde la policía, desde los SLIN, desde los que son servicios legales integrales, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como también el Ministerio Público. Entonces, es una ruta interinstitucional que se ha realizado y que la han socializado ya en todos los estrados y que sí es muy importante, pero también hay que hacerle un seguimiento a estas leyes, como también la ley 1636 que ha sacado recientemente también el Ministerio Público, que ha sido realizada, pero con la participación de todas las instituciones, porque no solamente el Ministerio Público. No nos olvidemos que las instituciones que trabajamos en esta temática y que estamos todo el tiempo haciendo incidencia, somos quienes logramos que estas leyes ya vayan avanzando y se van aprobando, porque es a través de incidencia, porque si no el Estado no cumple. Tenemos instrumentos internacionales los cuales se han lanzado y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a Bolivia por el incumplimiento de algunas denuncias que no realizaron
una investigación correspondiente y no sancionaron. Y el Estado ha sido, podríamos decir, no castigado, pero obligado a crear leyes. ¿Para qué? Para que favorezcan a las mujeres, porque no lo hicieron en su momento, como tenemos la Belén do Pará, que todas las conocemos, la CEDAW, que son instrumentos internacionales que han sido ratificados en Bolivia, y que además cada año Bolivia tiene que hacer un informe si está cumpliendo o no con la sanción que dio la Corte Interamericana para que Bolivia cumpla con lo que es el derecho que tienen las mujeres a no sufrir violencia de género, como dice la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, tenemos dentro de la Ley 348, que uno de los pilares más importantes desde la mujer que va y formaliza una denuncia, así sea psicológica, que es una denuncia donde la mujer sufre de una forma sistemática, que no es necesario ver golpes o golpes físicos que se puedan visibilizar, pero ya tienen que darle unas medidas de protección y que esas medidas de protección deben ser cumplidas a través de un seguimiento, porque si bien la dan las medidas de protección, pero no hacen un seguimiento, no saben si verdaderamente ese agresor fue a amenazarla a la sobreviviente de la violencia para que no retorne a denunciar, o no sabemos si verdaderamente las medidas de protección se cumplió porque decidió cambiar de repente su forma, ¿no? Yo quisiera ampliar esta pregunta a Mónica y Jimmy, ¿no? O sea, ¿dónde está fallando el Estado? ¿Le faltan recursos? ¿Le falta voluntad política? Como dice Rosa, por ejemplo, se ha establecido una ruta crítica para la denuncia, pero los funcionarios están preparados para atender a las víctimas, por ejemplo. No importa que sea solo de violencia, sino de acoso político. ¿Están preparados? ¿Tienen la perspectiva de género para la atención de estos casos? No sé quién quisiera complementar primero. Mónica, Jimmy, creo que es importante hablar sobre el rol del Estado en este caso. Sí, si me permites, Mónica. Perdón, gracias. Adelante. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es una política de Estado y lo que son las políticas del gobierno de turno. Yo creo que no se ha instalado desde el Estado una política en torno al tema de la violencia. Si bien hay un marco normativo, no vemos que haya continuidad de una política de Estado en torno a la violencia. Es decir, depende de la voluntad del gobierno de turno, si quiere o no quiere poner recursos, si quiere o no quiere priorizar esta temática. Y esto lo estamos viendo en la transición que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, con el tema del seguro universal, con el tema de salud, etcétera. Entonces, en el tema de violencia, yo creo que desde el Estado, que somos todos, pero con nuestros delegados representantes en el gobierno de turno, deberíamos instalar una política que sostenga un posicionamiento a lo largo del tiempo. El problema es que en este país se puede hacer leyes, pero también se las puede quitar, o se las puede desconocer, o no se las va a utilizar. Es decir, ese es un gran problema, y como no hay un posicionamiento con esta temática, ciertamente dura la voluntad de quien esté en el poder en el momento. Por eso es que yo hablo de la necesidad de que la ciudadanía, nosotros, nosotras, los ciudadanos, nos apropiemos de un posicionamiento frente a la violencia, ojalá una tolerancia cero a la violencia, y esto implica modificar estructuras sociales, formas educativas, contenidos reflexivos en la educación, etcétera, y que desde la familia, por ejemplo, no se promueva el hecho violento como un mecanismo de disciplina, que no se naturalice el acceso a la violencia a través de los medios de comunicación, pasando en un noticiero al mediodía como si fuera una noticia más la muerte de una persona por un hecho violento o un feminicidio, etcétera. Y entonces creo yo que tenemos un trabajo muy grande con el tema de violencia por delante, porque en Bolivia todavía no hemos construido una conciencia en torno a este tema. Mónica, por favor, de hecho el estudio que acaban de presentar muestra esto, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, de la violencia en los entornos familiares, hablamos de la violencia de la pareja íntima, o sea, es un trabajo que nos tiene que involucrar a todos, pero mi preocupación en este instante estaba centrada en la labor del Estado desde sus instituciones.
El Estado, como garante de derechos, tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar a todos las y los ciudadanos una vida libre de violencia, pero en particular de la violencia basada en género, ¿no? Esta es una problemática realmente que tiene características de una epidemia, ¿no? Si tú, seguramente Rosa tendrá datos actuales, más o menos por año, como 25.000 o 30.000 casos se denuncian a las instancias de denuncia. Sin embargo, por ejemplo, el estudio que hemos realizado nos muestra que las víctimas sexual, solo el 33% pidió ayuda de terceros, o sea, no solamente quiere ver con la denuncia, el 6% denunciaron esa violencia sexual de parte de la pareja íntima. Y en el caso de violencia física, el 21% de las víctimas de violencia física pidió ayuda, inclusive de algún familiar en algún caso, y solo el 15% denunció. ¿Por qué hay tan baja denuncia? Porque las mujeres no creen en el sistema no les responde. Puede haber una ruta crítica, puede haber una ley, puede haber un servicio, sin embargo, la eficiencia de ese servicio para responder a las necesidades de la mujer no es suficiente. Y creo que ahí tiene que haber una autocrítica de parte de tomadores de decisiones en realmente cuánto están pudiendo responder. Sí se nota en la estadística que los feminicidios, si tú misma tienes a mano el dato de los feminicidios, ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años. Pero eso es solo porque el Estado o las autoridades han dado como una prioridad la sanción del feminicidio. Pero ¿qué pasa de los 30.000 otros casos que no encuentran solución? Que solo el 1% de la estadística, cuando uno mira datos de la Fiscalía, se muestra que solo el 1% ha tenido una sentencia, ¿no? Eso significa que las mujeres están viviendo violencia, las adolescentes están viviendo violencia en solitario y desprotegidas, ¿no? Porque no hay un sistema de protección adecuado. ¿Cómo analiza las historias de los feminicidios? Muchas mujeres habían puesto denuncias, sin embargo, no un sistema de protección adecuado. Y la víctima termina siendo asesinada, víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, aunque denuncies, no te protegen. Entonces, ¿cómo vas a creer en el sistema que no funciona para salvar tu vida, ¿no? Y también, si hablamos en general de justicia social, por ejemplo, para las mujeres, que no solo tiene que ver con la violencia basada en género, por ejemplo, el número de mujeres en nuestro país es bastante alto, ¿no? Son casi 300, más de 300 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos mueren en nuestro país. Y es injusto totalmente desde la perspectiva social que una mujer muera en un territorio, en un país al dar a luz. Entonces, como tú ves, no solamente es el tema de violencia de género, sino estas otras injusticias sociales que son víctimas las mujeres y en la desesperanza, o sea, aparentemente sin ninguna solución posible. Y ahí coincido mucho con Jimmy, que no, además de que no hay una política estatal que dé continuidad aún en relación a los cambios de gobierno, ya sean gobiernos nacionales o subnacionales, porque también los gobiernos subnacionales pueden hacer mucho, porque es ahí donde se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres y los hombres en el territorio municipal y departamental, ¿no? Entonces, realmente no hay tampoco una política de prevención basada en la transformación de las normas sociales de género, que son las que perpetúan este tipo de conductas y las relaciones de poder. Rosa, en el caso de la Casa de la Mujer, ustedes brindan asistencia, entiendo, técnica y jurídica también en algunos casos. ¿Cuáles son las experiencias de las mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia según la experiencia de la Casa de la Mujer? Patricia, mira, como institución Casa de la Mujer, en los patrocinios que estamos llevando, hemos recibido 1.500 denuncias ahí en la institución el año pasado. Hemos concluido con 1.500 denuncias. De aquellas, que muchas de ellas nos conllevan a iniciar un proceso penal, ya sea violencia
familiar, agresión sexual, que es violación, infante, niño, niño, adolescente, abuso sexual, son diferentes los delitos de violencia de género. Durante esta tramitación de cada caso es muy diferente. Cuando nosotras hacemos, porque sabemos que la denuncia es eso que yo manifestaba anteriormente sobre la denuncia psicológica, que la mujer vuelve a la institución porque indica, fui a la policía, no me quisieron recepcionar la denuncia, porque dice que no tengo golpes, que no tengo moretes, no me escucharon, no me quisieron atender. Entonces, nosotras tenemos que hacer una denuncia escrita para presentar a las autoridades, para presentar a la fiscalía y que la fiscalía inicie una investigación. Hacemos coordinación con el director de la FELCB, que es el jefe de la central, para que instruya a sus funcionarios, a los policías, que recepcionen la denuncia. Son podemos decir, cada proceso que tiene su connotación diferente, como por ejemplo en las audiencias, cuando ya hay una audiencia de juicio oral, podemos hablar de un caso de violación infante, niño, niña, adolescente, se suspenden de forma reiterada porque el juez tuvo una audiencia, porque el juez estaba con baja médica, porque el juez pidió permiso, y son reiteradas audiencias que van suspendiéndose por uno y otro motivo, porque el abogado de la parte acusada no se presentó, porque la defensoría, una serie de problemas hasta llegar a una sentencia. ¿Y qué es lo que busca el agresor? El agresor, cuando más tiempo tarde su proceso, para él es favorable, porque posteriormente piden la extinción del proceso. Entonces, y en muchos de los casos que no debería darse, se da. Entonces, casa la mujer, continúa, empezamos a hacer incidencia, a utilizar los recursos, que es la apelación, y continuar con la lucha. Entonces, son muchas dificultades que atraviesa una mujer, una víctima que denuncia un hecho de violencia hasta concluir en una sentencia. Y no solamente que concluir en una sentencia, porque también el agresor, el acusado, tiene otros recursos para plantear, apelaciones que posterior a ello van de casación. Hasta eso nos conlleva, ¿cuántos? 5, 6, 7, 8 años, que favorece al agresor, y después culpabilizan que por el retardo de justicia el caso prescribe. Entonces son muchos los retos que tiene que pasar una mujer o una sobreviviente de la violencia en cualquiera de los delitos de género para llegar hasta su conclusión. Hacemos incidencias y tenemos que llevar a la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa es un medio más, por lo menos, de que la víctima sea escuchada o la sobreviviente de la violencia sea escuchada, y de alguna manera ejercer presión, porque lamentablemente así estamos actuando, porque no se están cumpliendo con las leyes, con las normas que ya se tienen, pero no las cumplen, ¿no? Hemos estado hablando de cifras, de datos, pero estos datos tienen rostros, tienen nombre, y quiero presentarles un pequeño video con las vivencias, lamentablemente no amables, de 3 mujeres que están en la vida pública en ámbitos diferentes y que han experimentado no solo violencia, sino barreras para progresar, amenazas por el tipo de trabajo que desarrollan. Van a ver un video en el que hemos compactado las historias de una candidata a asambleísta en el Gran Chaco. Vamos a ver también a una emprendedora que busca formas para sostener a su familia, y a una defensora de derechos ambientales, y ellas 3 coinciden en las entrevistas que les hemos hecho, que sus cuerpos también se ponen mucho en riesgo, porque no es lo mismo ser mujer y estar en la vida pública que ser varón y ser parte de la vida pública. Así que le pido por favor a nuestra colega Jenny Escalante que nos permita ver el video. Es de un par de minutitos, creo que es importante oír a los protagonistas. Ataques en el tema político, cuando no tienen nada que decirte de frente, buscan siempre atacarte por el lado de la gente vulnerable. Entonces yo considero una página en Facebook se ha dedicado a
difundir contenido que vulnera los derechos de las mujeres, porque difunden fotos en nuestros ámbitos familiares, de nuestras redes privadas. Hicimos llegar una carta vía una persona ya al TED, me han pedido que no pueda personal, cosa que para mí no ha sido posible hacerlo. Pienso que los mecanismos del TED tienen que ser mucho más participativos, entonces hago un llamado a que el tribunal pueda realmente hacer que las reglas de juego electoral también lleguen a este territorio. He escogido en el rubro de alimentos, soy proveedora de alimentos y bebidas en el mercado corporativo e institucional. En esta etapa me encuentro en una etapa de crecimiento, llegando con la intención de ser estable en el mercado en el que estoy. Mi participación y todo el camino recorrido hasta el momento se ha debido al esfuerzo, a la constancia y a la resistencia. A la resistencia de un mercado y un Estado que no estaba preparado a ofrecerles las mejores condiciones a mujeres emprendedoras, ya que viviendo en una sociedad machista, las reglas están previstas y supuestas para los varones de manera entrante. Es así que un ejemplo, cuando vas a solicitar un crédito, si eres mujer, estás cuestionada, requiere muchos requisitos y todo lo que han explicado las expertas. Sin embargo, esto ha hecho de que las mujeres tengan que buscar otros medios para solventar y seguir avanzando en el crecimiento de sus emprendimientos. Pues yo vengo de la comunidad de Anaví, justo por la contaminación ambiental. Hace un año que ha pasado con estas lamas de la Comibol, que se ha entrado todo a Anaví, que se ha llevado todo un pueblo. Yo la verdad hasta ahora me duele, veo las casas, ¿no? Aún no duele. Nosotros vinimos aquí a La Paz, hemos presentado las audiencias, pero no nos han hecho caso. Entonces hemos pedido a la Comibol que hagan limpieza, todo, que nos repongan. Al final no estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo reposición de las viviendas. Bueno, hemos podido escuchar estas tres historias que en realidad resumen las de miles de mujeres que batallan todos los días por el reconocimiento de su esfuerzo, de sus derechos. Jimmy, ¿qué está pasando? Ya lo habías dicho tú, en el Estado no hay una política clara, no es una política de Estado luchar contra las diversas formas de violencia y discriminación, pero además, y tú nos comentabas fuera de cámara esto, hay una movida muy fuerte antiderechos. Creo que todas las conquistas que se han logrado han incomodado al patriarcado. ¿Qué está pasando? Hay ejemplos terribles en el mundo, por ejemplo, el caso de los incels. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que está sucediendo? Sí, muchas gracias. Y creo que hay dos problemas que son importantes de poner en la mesa. Uno es que las estructuras sociales, todas las instituciones actuales que tenemos son instituciones patriarcales. ¿Qué quiero decir? Que son instituciones no solo permeadas por la participación principal de hombres, sino que reproducen un sistema de poder, de dominio y privilegio que se instala y beneficia a los hombres, y por ende cualquier avance, cualquier medida que se tome desde la sociedad, desde las mujeres organizadas para cuestionar esto, va a tener una reacción furibunda. Entonces no es casual que hoy estemos viviendo toda una emergencia de movimientos contra derechos, contra los avances de derechos de las mujeres y por ende profundamente conservadores. No solamente conservadores en avances de derechos de la mujer, sino en derechos humanos en general. Sin embargo, es importante también reconocer que la resistencia que se genera desde la sociedad civil, los diferentes grupos, está evidenciando esta situación y está mostrando justamente las violencias con las que está operando estos conservadurismos. No es de extrañar lo que ha pasado en los últimos 3 días aquí en Bolivia en torno a 3 mujeres que entran en la política pública, en espacios de gobierno, y que son furibundamente castigadas, furibundamente juzgadas por lo que emiten como juicios personales de su experiencia, como referencias a sus propias decisiones, o el solo hecho de participar y existir en el espacio político público, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los juzgamientos que se hace a las mujeres en el espacio público entran por cuestionar por qué no cumplen los roles tradicionales, por qué se... Jimmy, ¿nos escuchas? Te hemos perdido de momento.
Entonces, me parece que este es un tema que hay que reflexionar profundamente. Algo que me ha llamado también mucho la atención, que se está dando y lo has debido ver, es que hay como una especie de fusión entre los movimientos religiosos muy conservadores y lo político, y se están articulando para justamente reivindicar el retorno de las mujeres a los roles tradicionales, al cumplimiento de esos roles que son elecciones, que son decisiones, son derechos de opción, pero que no son obligaciones en la vida de las mujeres. Por ejemplo, los cuidados, la maternidad, etc. Y ahí debemos reconocer que los medios de comunicación también tienen una culpa profunda, porque son los que están reproduciendo y sosteniendo imágenes, modelos tradicionales de ser hombre, ser mujer, y reproduciendo la violencia también. Mónica, ¿qué ha fallado? Al margen de que haya estos movimientos antiderechos buscando reposicionarse, digamos, en su rol en la sociedad, ¿crees tú que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones deban reconducir sus programas, sus proyectos y cómo deberían ser estos para remontar este momento tan crítico que se está viviendo a nivel global? Bueno, creo que ahí coincidiendo totalmente con los colegas, el patriarcado se está blindando a través de estas organizaciones religiosas y antiderechos, ¿no? El patriarcado es muy fuerte, más fuerte que los individuos solos y que los grupos y las comunidades, ¿no? Porque da privilegios desde siempre, históricamente, a un sector de la sociedad, y sin duda en el avance de los derechos de las mujeres y otras poblaciones como LGBTQ+, por ejemplo, se han sentido como amenazados, entre comillas, sus privilegios y el poder que detentaban, ¿no? Entonces, arremetida, ya varias cientistas hace unos años nos pronosticaban que iba a haber una arremetida del patriarcado muy fuerte, que se manifiesta, como decía, en feminicidios más crueles, o como tú muestras en los videos, en restricciones al ejercicio de derechos de participación económica, de participación política de las mujeres. Y ni qué decir en relación a los derechos sexuales y reproductivos, estimada Patricia, ¿no? O sea, la EFSA, por ejemplo, recientemente hecha el año 23, nos muestra que en nuestro país cerca a solo el 4% de las mujeres, 4 de cada 10 pueden decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Nos ha mostrado que el 35% de mujeres ha tenido más hijos de los deseados, ¿no? Es decir, no le permiten una autonomía en su cuerpo. Y esto es peor, víctimas de violencia conyugal. El 52% inclusive han sido agredidas en momentos en que tenían riesgo de embarazo y han terminado embarazadas producto de una relación sexual coital con su pareja obligada, ¿no? Entonces, estos son datos tremendamente alarmantes, ¿no? Si bien tiene que haber una respuesta de parte del Estado, de políticas, ahí coincido plenamente con Jimmy, que también tiene que haber una respuesta de parte de la sociedad y la comunidad en su conjunto, ¿no? Pero, como decía, el patriarcado y las nociones del patriarcado están tan introyectadas en las personas que muchas veces, producto de la crianza recibida, hay mujeres, digamos, que reaccionan en coerción del ejercicio de derechos de otras mujeres, ¿no? Y eso es que se necesita un cambio profundo, estimada Patricia, en la sociedad, y eso es trabajando en relación a las normas sociales de género, esos imaginarios, ese pensamiento que está en la subjetividad de las y los hombres, de las personas que hacen comunicación, de las personas que hacen política pública, de quienes están en los servicios, de quienes están hasta en el día a día de las mujeres, en la atención, en las calles. Y ese es un trabajo de transformación muy profundo.
¿no? O sea, realmente en el mundo no se podría decir que ahorita existe una igualitaria entre hombres y mujeres en todo el mundo, y eso que hay países con muchos más avances que los nuestros, ¿no? Pero hay países en nuestra región que muestran una crueldad hacia las mujeres, avances de las mujeres, y ahí, como decía Jimmy, hay una resistencia individual inclusive, ¿no? Mira, otro dato del estudio. El estudio nos ha mostrado el estado civil de la mayor cantidad de mujeres víctimas es divorciada y separada, o ha sido divorciada y separada. Y cuando uno analiza los datos de feminicidio, tú ves que la mayoría son mujeres que han decidido cortar esa relación de pareja y que en arremetida el feminicida las mata, ¿no? Entonces, no tenemos libertad en nuestros hogares, y cuando decidimos cortar esa relación tóxica, perniciosa, agresiva en nuestra pareja, somos castigadas. Entonces, ¿dónde podemos movernos, no? Y ahí yo creo que el estudio también nos ha demostrado que la educación es un factor protector, ¿no? Las mujeres que tienen mayor nivel de educación pueden tener mayor nivel de autonomía económica, y eso puede brindarlas un poco para poder llevar una vida sin pareja o cortar una red tóxica cuando se requiera, ¿no? Igual hombres que tienen mayor nivel de educación parece disminuir sus niveles de agresividad y de conductas machistas violentas, ¿no? Y otro tema que también nos muestra como factor protector es el inicio un poco más tardío de las relaciones conyugales. El estudio nos ha mostrado que relaciones de pareja, ya de convivencia o matrimonios, de mujeres que se han unido antes de los 18 años, las ha puesto en mayor riesgo de violencia y han vivido muchos años de violencia sistemática en su vida de pareja, ¿no? Entonces parece ser que también el inicio más tardío de las relaciones conyugales puede ser un factor protectivo para la... Creo que tenemos que identificar estos factores protectivos, y todas las instituciones, las ONGs que hacen trabajo en la comunidad para la transformación social deben tomarlos en cuenta. Sin duda deben tomarlos en cuenta los garantes de derechos y la propia comunidad, porque tiene que haber comunidades que cuiden las vidas de las mujeres. Qué interesantes son estos datos, Mónica. Gracias por traerlos al programa. Rosa, pensando un poco yo hacia futuro en esta parte final del programa, estamos frente a la elección de nuevas autoridades en el ámbito subnacional, y los municipios, las alcaldías en realidad, son el espacio primario, digamos, donde la mujer recurre, puede ser el SLIM, puede ser la Defensoría de la Niñez, de la Familia, para buscar ayuda. ¿Qué análisis han hecho ustedes respecto del futuro de la atención que pueden brindar los gobiernos locales a las víctimas, en este caso de violencia machista? ¿Qué perspectivas le han visto a esta reconfiguración que va a haber en las alcaldías, y qué demandas en concreto puede tener al respecto la Casa de la Mujer? Patricia, con todos estos análisis que se han realizado y vemos que cada día la mujer está siendo desprotegida, ¿qué es lo que siempre estamos pidiendo a las candidatas cuando son invitadas, no? Uno, que exijan un mejor presupuesto para que puedan contratar los equipos completos en cuanto a los servicios legales integrales y defensoría. Porque aquí en Santa Cruz, ¿qué es lo que tenemos? Servicios que no son completos, o se tiene abogada y se tiene psicóloga, no se tiene trabajadora social. Y son tan reducidos para una ciudad tan grande que es necesario tener los equipos completos y aumentar, ¿no? Por eso deberían, lo que tenemos es que exijan un presupuesto, ¿para qué? Para cubrir. Otra exigencia que como Casa de la Mujer vemos las debilidades, que todo el tiempo andan rotando los equipos de la Defensoría. Si la ley 348 establece en el artículo 50 que el SLIN y los DNA tienen que estar mínimo 2 años, como establecen también para los policías,
y que tienen que ser 2 años. capacitados con una perspectiva de género y que tenga sensibilidad. Entonces, las alcaldías contratan a los equipos muchas veces por 3 meses, a muchos de ellos 6 meses, que se ha dado aquí en la ciudad de Santa Cruz. Los contratos eran por 3 meses, luego los ampliaban por 6 meses y luego por un año. Entonces, llegamos hasta noviembre. En noviembre, hasta noviembre, diciembre, no contamos con ningún equipo del SLIN ni la Defensoría, porque como termina el contrato, entonces para volver a recontratar empiezan desde febrero. Entonces tenemos diciembre, enero, febrero sin equipo de los SLIN y Defensoría. ¿Y a quién perjudican? A la misma ciudadanía. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros, como institución que hace la mujer, se recarga el trabajo. Hacemos en la institución lo que el Estado debería hacer, nosotras lo hacemos como institución feminista. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con las políticas públicas que deberían tener. Desde noviembre ya nosotros ya sabemos que se nos va a llenar la institución de personas que vienen a pedir psicología, a pedir abogadas y bueno, a pedir todo lo que debería cumplir el Estado a través del municipio, no lo hacen. Claro. Y esto viene hasta casi no finalizar, como le digo, recién enero, febrero empiezan otra vez a funcionar. Y esa es la exigencia que se le hace a las candidatas, que cuando sean electas también velar, ¿no?, por los derechos de las mujeres. A las candidatas, en general a las futuras autoridades, ¿no es cierto? Porque, bueno, candidatos que asuman, ¿no? En ese sí, momento. así es, ajá. Quiero leerles un par de comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales. Fabi Journey dice, en el debate sobre la igualdad de género, los medios de comunicación también enfrentan un desafío estructural. Ahí está, ahí lo pueden ver. No basta con informar sobre los derechos de las mujeres, es necesario revisar cómo se construyen las noticias, quiénes aparecen como voces autorizadas y qué narrativas dominan la agenda mediática, ¿no? Y nos pone como ejemplo los resultados del monitoreo del Global Media Monetization Project, que muestra que las brechas persisten, ¿no? Que solo el 36% de las fuentes citadas en las noticias son mujeres. El comentario de Fabi es un poco más largo, pero aquí nos deja un pequeño dato que es sumamente interesante. Lo pueden seguir viendo en nuestra transmisión en Facebook. Amador Mendoza Huanca dice, felicidades por el webinario desde Tarija. Pregunto a la señora Sonia, no tenemos Sonia Amador, pero bueno, la pregunta igual para cualquiera. ¿Qué instituciones o grupos en este momento serían los antiderechos? No sé si alguien quiere responder, no sé si tienen nombre y rostro, por lo general entiendo que también operan desde, por ejemplo, el Internet es un espacio en el que operan, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz, antiderechos, pues está la Casa del Hombre, que se ha creído y lamentablemente está ¿no? Confundiendo a las mujeres, a los hombres, a la ciudadanía en general, está confundiendo de que la ley 348 dice no, que denuncia falsa. No se tiene hasta ahora una cantidad de denuncias falsas, no hay, estadísticamente no se tiene, y así está mal informando a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque quiere, ¿no? Que de una ley que se tiene y que está bien, podemos decir, que ha sido creada justamente para no la vulneración de derechos. Porque si se fijan en esta ley, Patricia, la 348, habla género, y entre el género también está el hombre. Pero fíjense, ¿cuándo es lo que tiene que recibir la denuncia de un hombre? Porque sí, está establecido que pueden recibir la denuncia de un hombre, pero es cuando también se esté vulnerando el derecho, cuando se tiene una investigación que verdaderamente está sufriendo violencia de género. Entonces, eso es lo que establece, pero no malinformar como lo están haciendo de diferentes ámbitos, y no solamente la Casa del Hombre. En las redes sociales ha empezado a circular diferentes comentarios de diferentes personas, desde llamándose abogados, llamándose, bueno, una serie de personas, incluso hasta de mujeres, mal informando que la ley 348 no sirve, que la ley 348 hay denuncias falsas, pero estadísticamente no se tiene, ¿no?
Ujú. De hecho, desde el ámbito del legislativo se mal nominó una ley antihombres a la 348, ¿no? Y ciertamente el espacio digital representa un enorme riesgo para los avances, porque es desde allí, desde donde se dispara un montón de desinformación y de mentiras que pretenden precisamente afectar los derechos humanos. Y hay otro comentario de Miguel Cuellar, y esto me permite darle pie a las últimas preguntas a Jimmy y a Mónica, y dice, ¿cuál será el camino para trabajar en lo estructural? Existen vacíos en las normativas y ausencias en las políticas públicas que involucran a los hombres en procesos de transformación. Antes de comenzar el programa, precisamente Mónica y Jimmy hablaban de la necesidad de redireccionar las luchas, ¿no? Los programas, los proyectos, las políticas. Tal vez nos hemos equivocado trabajando y poniendo solo el foco en las mujeres. Había la necesidad de hacer este trabajo en paralelo también con los hombres. Jimmy, ¿cuál es tu análisis y tu propuesta para ir finalizando, por favor? Sí, un discurso, una narrativa que se está construyendo ahora que tiene que ver con este discurso antiderechos es intentar equiparar la problemática de la violencia en la vida de los hombres con la violencia que viven las mujeres. Y ciertamente, como bien Rosa decía, desde ciertos sectores conservadores, que muchos vienen de iglesias evangélicas organizadas, como decía antes también, instaladas en espacio de poder político, porque acuérdate que tienes varios pastores que ahora son diputados o representan a grupos religiosos, con discursos conservadores, están intentando decir que los hombres también viven violencia y que los hombres son matados por las mujeres. Pero bueno, primero, no hay un dato que nos muestre que esta es una realidad equiparable. Es decir, los hombres sí mueren por hechos violentos, pero hay que tener claridad de reconocer que la violencia que viven los hombres es producida por otros hombres. Es decir, son hombres matando hombres en hechos violentos mediados por la virilidad, la competencia, el machismo, la demostración. Dos, estructuralmente, el trabajo en esta temática tiene que ser un trabajo sostenido. Yo creo que tenemos que perder la inocencia de creer que las intervenciones en la sociedad civil se van a dar por arte y magia de un taller de 2 horas. Es decir, con un cursito corto no vamos a cambiar formas de pensar, formas de hacer que tienen que ver con la cultura del grupo, con la valoración que tiene el grupo sobre los hechos. Entonces, necesitamos hacer procesos. Y hacer un proceso implica instalar, por ejemplo, en la currícula de la educación la reflexión sobre estos temas, pero bien instalada, ¿no? Es decir, con la Avelino Cignani se ha intentado hacer eso. Ahora quieren hacer una nueva reforma. Solo ellos sabrán qué quieren poner en cuanto a este tema, ¿no? Y bajo qué enfoque. Porque la verdad, como no hay una política de Estado en el tema, es según el interés del político de turno. Entonces, yo creo que ahí es importante pensar que las currículas tienen que tener una claridad concreta en torno a la violencia, la promoción de una cultura para vivir en paz, es decir, utilizar el concepto positivamente. Toca trabajar en las familias, es un espacio muy complicado, muy difícil de llegar, porque los niños y las niñas aprenden a vivir a partir de lo que ven en la casa. Y entonces, si ven violencia naturalizada en el hogar, van a reproducir violencia. Entonces, necesitamos también mandar mensajes comunicacionalmente que promuevan formas de relacionamiento diferente, formas de resolver conflictos de otra manera que no sea la violencia, aprender a reconocer el no como una respuesta y valorarla, manejar la frustración, construir aspectos de empatía. Es decir, en el ámbito educativo comunicacional hay mucho trabajo que nos toca a nosotros, que somos la sociedad civil, organizada desde ONGs, cooperación, escuela, etcétera, familia. Y a nivel estructural, como bien decía Rosa, tenemos que hacer muchísima incidencia en el nivel político para que no solo las mujeres que se postulan en el espacio político lleven adelante esta bandera, sino también tengamos compañeros hombres sensibles, pero actuantes en el tema. O sea, de nada nos sirve que son buenos, que digan que son buenos aliados del tema si no hacen nada sobre el tema. Entonces, creo yo, y no ha salido ningún político a defender la situación que se ha dado en los últimos días en cuanto a estas compañeras que están, mujeres bolivianas que están en el espacio partidario, político, más allá de su línea política, un posicionamiento claro, cero tolerancia a la violencia.
Mónica, por favor, ¿cuál crees tú que es en adelante el camino que hay que seguir para superar, al menos en algo, esta enorme problemática que, como sabemos, requiere probablemente muchísimos, muchísimos años para que se pueda remontar? Gracias, Patricia, y coincido plenamente con Jimmy. Yo creo que hay que involucrar a los hombres en el trabajo en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo. La policía boliviana tiene una política de género y mediante esa política de género, por ejemplo, nosotros hemos podido hacer algo de trabajo y también lo ha hecho la institución que Jimmy coordina y otras, en masculinidades con hombres policías. Ese es un ejemplo, eso no significa que se ha cambiado, que se ha transformado, pero son señales, ¿no? Entonces es importante que las propias instituciones tengan unas políticas institucionales, no solo necesitamos las gubernamentales, las de Estado, sino también a nivel de las instituciones que puedan hacer trabajo con hombres. Por ejemplo, el sistema de salud no involucra a los hombres, por ejemplo, en el prenatal, ¿no? Que acompañen a la mujer en el prenatal, que tengan la posibilidad de asistir al parto. Solo las instituciones privadas lo hacen, pero no así el sistema público de salud. No se enseña a los hombres, por ejemplo, el esquema de vacunas, todo para promover una paternidad más activa y participante en el cuidado del recién nacido y de la primera infancia, de esa niña, ese niño, ¿no? Entonces creo que todas las instituciones tenemos que contribuir. Sin duda es primordial el trabajo con los hombres hacia estas masculinidades más plurales y diversas que rompen el esquema de del modelo de masculinidad hegemónica que ha nutrido a nuestras sociedades durante tantos años y a hombres y a mujeres nos ha hecho creer que de esa manera debían ser los hombres. Y eso ha producido conductas agresivas, la naturalización de la violencia y varias problemáticas sociales, pero que es importante y hay hombres con el deseo de reflexionar, con el deseo de cuestionarse varias cosas. Y creo que si hacemos desde las instituciones, desde la escuela, la educación, desde la propia comunidad, mira las organizaciones sociales, ¿no? Ese es todo otro tema de debate. Tú ves los gremialistas, para darte un ejemplo, la mayoría de las bases son mujeres, sin embargo los dirigentes son hombres, ¿no? Entonces hay organizaciones sociales que no tienen una política de igualdad, en fin. Entonces nos toca una tarea por todos y ahí también quiero apuntar lo que dijo una participante en relación a los medios de comunicación. Ustedes ayudan en la construcción de estas actitudes sociales y pueden ayudar en términos favorables o desfavorables. Entonces creo que ahí hay un rol importantísimo de los medios de comunicación para deconstruir estas formas desiguales de relacionamiento entre las personas, no solamente entre hombres y mujeres, también hay desigualdades en otros ámbitos y a veces son fomentadas por los medios de comunicación, ¿no? Ciertamente, Mónica, en realidad es nuestra responsabilidad como Estado, también hemos asumido, ¿no? Después de la conferencia de Beijing, varios acuerdos que deberían ser cumplidos. Los medios de comunicación tenemos una tarea muy ardua que hacer en ese sentido. No solamente dentro de las redacciones, sino también en la forma y en el tipo de contenidos que generamos. Quiero darle las gracias por este espacio que ha sido de reflexión, de datos, pero sobre todo de aportes que yo creo que primero alimentan el debate informado en el espacio público, pero que también podrían servir muchísimo para los tomadores de decisiones, ¿no? No solo en los espacios legislativos que ya hemos visto, tenemos varias normas, sino y sobre todo en aquellos que son llamados a hacer cumplir las normativas. Nos recordaba Rosa la necesidad, por ejemplo, de tener presupuesto, inamovilidad de funcionarios, capacitación, ¿no? El personal completo, etcétera. Hay muchísimo trabajo que hacer y el aporte suyo desde sus espacios también es muy importante, así que gracias por haber estado en este programa y esperamos tenerles en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Patricia, gracias. Mónica y gracias. Jimmy. Un gran saludo. Saludos. A nuestra audiencia queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, en la plataforma X y también en TikTok, pero
También en nuestros contenidos publicados en nuestra página web, sumandovoces.com.bo, donde nos enfocamos, como lo decíamos al inicio del programa, en temas relacionados con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. El tema que nos ocupa hoy también es el foco, está puesto en el foco central de nuestro editorial, que también pueden verlo a través de nuestra página web. Va a ser hasta un próximo encuentro, el próximo miércoles, con Sumando Voces en Directo.